El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutían sobre el camino, pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Para nosotros y para todo el cristianismo, lo fundamental es lo que dice Jesús hoy por segunda vez. Son 3 veces que anuncia esto a sus discípulos y es lo que nos mueve a nosotros también en nuestra fe. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Es el misterio pascual, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, que es el centro de toda nuestra vida de fe. En eso nosotros creemos y sobre esa realidad de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús es que nosotros avanzamos en nuestra fe. En eso creemos y eso es lo que nos mueve a mantenernos fieles a Él. Sabiendo que Él se entregó por nosotros, murió por nosotros y resucitó por nosotros. Que siempre hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Que Jesús padece, muere, es sepultado, pero no se queda muerto, sino que resucita. Y ahí es donde nosotros estamos siempre confiados en Él, firmes en nuestra fe. Que Él pasó por la muerte, Él pasó por el sufrimiento, pero no se quedó ahí, sino resucitó. Y entonces siempre nuestra fe es esa. Lo que nosotros esperamos es la vida resucitada, la vida del resucitado. Y tenemos que pasar también por esa experiencia, lo hemos reflexionado en otras ocasiones. El sufrimiento, la muerte está presente en el cristianismo y nosotros vamos a morir físicamente un día y tenemos que pasar por esa experiencia de la muerte para poder resucitar con Él, para poder estar viviendo esa vida que Jesús vive. Mientras estamos en este mundo, pues debemos ser fieles a esa fe y debemos siempre manifestar esa realidad, no otra, como los discípulos, en lugar de entender lo que Jesús les estaba diciendo, se ponen a pensar en otras cosas que no tienen nada que ver, porque el anuncio que Jesús está haciendo es que Él va a padecer, Él va a sufrir y va a resucitar. Ellos solo están viendo el triunfo, solo están viendo que Jesús va a triunfar y están pensando en lugares importantes, en puestos importantes, y por eso, en lugar de ponerse a pensar en lo que significa eso que Jesús les está diciendo, ellos piensan quién es el más importante y de eso discuten. Y entonces cuando Jesús les pregunta no quieren hablar, no quieren decir porque saben que Jesús les va a echar en cara esa realidad, que en lugar de ponerse a pensar en lo que Él les dijo, piensan otras cosas. Y entonces Jesús aprovecha para seguir reafirmando eso de la entrega del Hijo del Hombre, porque dice: el que quiera ser importante debe ser el último y el servidor de todos, debe ponerse en el último lugar. Esa es lo que Jesús va a hacer, ponerse en el último lugar, en el servicio, y lo va a hacer realidad. Toda la vida de Jesús, nos damos cuenta, es un servicio a los demás. El último servicio que Él va a hacer es morir en la cruz, porque ese es un gran servicio para la humanidad, entregar su vida en una cruz para salvarnos. Y entonces la vida de aquellos que lo van siguiendo, pues debería ser lo mismo. No pensar en ser importante, en ser mejor que los demás, sino en servir.
en ayudar, en compartir, en dar la vida por los demás, el no sentirse más que nadie, porque eso no tiene nada que ver con el misterio pascual, no tiene nada que ver con Dios. El servicio sí, cuando yo hago un favor, cuando yo hago un bien a otra persona, eso sí tiene que ver con Dios, porque de eso se trata la vida cristiana, de dar la vida, de entregar la vida. Por eso que nosotros también siempre pensemos en este misterio pascual que debe mover nuestra vida y pensar cómo estamos nosotros entregando nuestra vida a los demás, cómo estamos sirviendo, cómo estamos poniéndonos al servicio de los demás en cualquier momento que lo necesiten, o estamos haciendo lo contrario. Estamos solamente pensando en ser importantes, en estar bien nosotros y los demás no cuentan para nuestra vida. El Señor nos invita a eso, poniendo el ejemplo también del niño, aquel que siempre está necesitado de Dios. Y así debe ser el ser humano, recibir a aquellos que más necesitan en este mundo para buscar la manera de cómo ayudar de alguna forma. Que el Señor nos ayude a nosotros pensando, como digo, en esta realidad y entregándole nuestra vida a Él, haciendo lo posible que durante el día, si tenemos alguna ocasión de poder hacer un bien, pues que no perdamos esa oportunidad de unirnos a Jesús que entregó su vida por nosotros.